Bienvenidos y bienvenidas. Nuestro tema, hacks legales que debes conocer. Y luego tenemos una pequeña frase que dice, ¿cómo proteger tu dinero de errores costosos? Porque dice la autoridad, el que no lo sepas, en que lo ignores, en que yo no sabía, eso no te exime de la obligación. Y por lo tanto, si no sabemos cómo se hacen algunas cuestiones y cometemos errores, de repente nos cuestan mucho dinero. Así que los queremos y las queremos prevenir para que sus proyectos, lo que quieran ustedes iniciar, emprender, pues sea con mucho éxito. Muchas veces, cuando ingresamos a algún trabajo, no visualizamos tanto, pensamos entusiasmados de qué vamos a hacer en ese trabajo, por ejemplo, ¿no? A veces no sabemos cómo nos van a contratar o nos dicen, vas a estar con tu sueldo, seguro social, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las prestaciones. Y no caemos en cuenta que si llegamos a ganar más de 400,000 pesos al año, ya me obligo a presentar una declaración anual. No sabemos eso y muchos entonces empiezan a, les empieza a ir bien, están contentos, pero de repente cuando ya cumplen, cuando llega el mes de abril del siguiente año, del que ingresaron a trabajar, les empiezan a llegar los avisos o las invitaciones de que tu declaración anual o qué pasó con ella, etcétera, etcétera. Y dicen, pero ¿yo por qué? Si yo soy asalariado, por ejemplo. O también luego nos llegan a contratar por servicios profesionales independientes, es decir, por honorarios. Y entonces ahí estamos obligados a estar presentando nuestras declaraciones mensuales y además anual, dependiendo si estamos en reciclo o en régimen general. Entonces todo eso necesitamos irlo aprendiendo. Además, si llegamos a tener un emprendimiento, porque estoy hablando de que nos contraten, pero si llegamos a tener un emprendimiento, ¿verdad? Donde vamos a tener que facturar. Muchas veces no queremos darnos de alta y emprendemos de la manera informal, o sea, no nos damos de alta en el SAT. Y pensamos que con ello ya la libramos, que así la podemos llevar, ¿verdad? Sin mayores riesgos. Pero sí hay algunos riesgos. Si tú tienes una cuenta bancaria de antemano, ya estás con un RFC en el banco. Si ahí depositas el dinero de tu emprendimiento, pues ahí ya el banco está recibiendo ese dinero y no necesariamente es que te auditen luego, luego, pero sí puede haber una fiscalización de repente porque ya hay un RFC, un Registro Federal de Contribuyentes. Ahora bien, no, pues resulta que no, yo lo voy a poner abajo del colchón, yo no voy a declarar, etcétera. Pero ¿qué sucede? No quiero decir que les va mal, pero no pueden crecer. ¿Por qué? Porque están en la informalidad. Y para hacer negocios más grandes, necesitamos entrar a la formalidad porque ya nos piden factura, porque le queremos vender a empresas, ¿no? O un volúmenes más grandes en donde nos dicen, sí, pero requiero de factura. Y entonces es cuando nos vamos viendo en la necesidad de darnos de alta. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo clientes debido a que no estoy dando ese requisito o esa facturación que me están solicitando. Así que muchos de esos puntos o situaciones que de repente tenemos duda, no las hacemos y a veces cuestan dinero. ¿Por qué? Pues porque si no me di de alta, estoy perdiendo clientes, ¿no? Si ya quiero entrar a un rango más amplio de mercado. Otra es que si llegan a detectar que tengo ingresos, ¿verdad? Que está cayendo dinero y no estoy declarándolo, también es una situación que me pueden acusar de fraude. ¿Por qué? Porque no estoy declarando lo que estoy percibiendo. Y cuando no presento declaraciones, como en el caso que les comentaba de que estoy como persona física por honorarios y expido recibos de honorarios, pero no sé que tengo que hacer una declaración, pues también ahí, o asalariado, pero excedo de los ingresos que normalmente no se presenta, pero yo estoy de 400,000 en adelante en el año, tengo que presentarla, también hay sanciones. O me cambié de trabajo, a veces no es que exceda los ingresos, ¿eh? A veces estoy trabajando en un lugar y en ese periodo, en ese mismo año, me cambié a otro trabajo, entonces tuve dos patrones. Y aunque no excedí los ingresos de 400,000, al tener dos patrones, es mi obligación hacer declaración anual. No sé si eso lo sabían, pero es importante porque si no les requieren, a la autoridad les va a mandar un requerimiento y al mandarles el requerimiento implica una sanción. Entonces, pues eso es lo que vamos a ir viendo entre otras situaciones.
Así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver todos los aspectos legales, fiscales. Vamos a tocar algunos que son relevantes, que son los más comunes, mediante unos estudios de caso que les tengo preparados. Así que aquí estamos. Un error puede costarte más que una buena asesoría. De repente no queremos asesores, no queremos que nos digan o no sabemos, ¿verdad? Y creemos que todo está bajo control y de repente cuesta más ese error que la propia asesoría. Vamos a ver, como les comentaba, algunos errores más comunes o más frecuentes con estos estudios de caso. Traemos tres. El primero es la empresa que perdió su marca. Vamos a ver, pues, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que la perdió? A lo mejor ustedes en su emprendimiento tienen una excelente marca, pero no está registrada. Y entonces ahí corres un riesgo muy, muy grande. Otro estudio de caso que vamos a ver es el comprobante fiscal digital por internet, o sea, el CFDI, la factura electrónica mal emitido, que lo emitió mal. Otro, empleados sin contratos. Yo sé que algunas de ustedes y algunos de ustedes están emprendiendo. Entonces, no es que marquemos un terrorismo o, ay, todo es malo. No, al contrario. Lo que queremos es ponerles un blindaje, blindar a su empresa, a su emprendimiento, para que no tengan que pagar situaciones por desconocimiento. Ya si ustedes deciden no hacerlo, es como dicen, sobre conocimiento no hay engaño. ¿Cuál es el monto máximo que puedo transferirle a mi esposa si ella no percibe ingresos? Lo que tú quieras, es tu esposa. Entonces ahí no hay problema. Cuando le transfieres a tu esposa no hay ningún problema porque precisamente es parte de tu familia. Lo que es esposas y esposos, hijos, no tienen mayor problema. Pueden transferir, pues es el gasto, es lo que le estoy dando, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver también esa parte de las operaciones vulnerables. Lo vamos a ver más adelantito. Muy bien. Pues bienvenidos y bienvenidas. Entonces son tres casos por lo pronto y vamos a ver más adelante. Empezamos con el primero. Dice la empresa que perdió su marca. Dice así. Una pyme de repostería en Guadalajara creó un negocio muy exitoso llamado Dulce Encanto. El nombre era atractivo y comenzaron a crecer con puntos de venta y presencia en redes sociales. Ahora es eso, ¿verdad? Las redes sociales nos ayudan a impulsar mucho los negocios. ¿Cuál fue el error? El error fue que nunca registraron la marca en el INPI. INPI significa Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Pensaron que con tener el nombre en Facebook e Instagram ya estaba protegido. Porque a veces pensamos eso, ¿no? Que no hay situaciones más complejas bueno, pues ya lo tenemos registrado en el Facebook, en Instagram, ¿verdad? Y ya está protegido. Pero no, algo muy importante que sucedió aquí fue lo siguiente. ¿Cuál fue la consecuencia? Miren, pues otra persona registró el mismo nombre y los obligó legalmente a dejar de usarlo. O sea, a otra persona le gustó el nombre que ellos habían elegido y lo registra. Y entonces los obliga a que lo dejen de usar. ¿Cuál fue el costo en esta historia real? Porque son historias reales. Bueno, rediseñar la imagen y los empaques, porque ya tenían ellos un logotipo, una imagen, unos colores, todo el rediseño, 250,000 pesos. La asesoría legal de cómo me puedo defender, qué puedo hacer, 80,000. Y además, pérdida de clientes y posicionamiento. Claro, ya tenía unos clientes, ¿verdad? Que lo ubicaban a este negocio por su logotipo y por su imagen. Pero al ya no poner ese, ya cambiarlo, pues se pierde un poco ese mercado que ya se tenía cautivo y el posicionamiento. Posicionamiento que es estar en la mente del cliente. Y el posicionamiento tiene que ver con el branding, o sea, con la imagen del negocio o del emprendimiento. Tiene que ver con eso porque así ya dice, quiero ir a tal lugar y luego, hasta luego decimos, no sé si les ha pasado, es que quiero ir a este centro comercial que es de color azul y tiene letras blancas, ¿cómo se llama? Creo que es Sams o creo que es así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya está posicionado, los colores, los logotipos, etcétera, ayudan muchísimo. Ahora, ¿cuál es la lección? Registrar tu marca cuesta 3,000 pesos aproximadamente. De hecho, yo lo acabo de investigar, cuesta 2,695,18 masiva. Eso es lo que cuesta actualmente. Perderla puede costarte cientos de miles de pesos. Entonces, pon atención, es algo muy ligero que dices, pues hago mi logotipo, ahí estás bien creativo, hasta lo mandas a hacer a lo mejor con un diseñador gráfico,
pero no lo registras. Y la verdad es que es importante hacerlo. ¿Dónde lo puedo hacer? En el INPI. En la página del INPI lo podemos hacer. Otra situación. Nos dice el CFDI mal emitido. Este es un caso fiscal, ¿verdad? El comprobante fiscal digital, una factura electrónica mal emitida. Una consultora de servicios facturaba regularmente, pero no revisaba con detalle sus CFDIs. ¿Cuál fue el error? Que emitió facturas con errores en el régimen fiscal y en el uso del CFDI. Es decir, hizo las facturas a sus clientes con errores. El SAT no se lo notificó de inmediato. Aquí déjenme aclararles algo. Cuando uno hace una factura en el portal del SAT o emite una factura, si está erróneo el RFC o el nombre, etcétera, ya tiene candados el sistema del SAT, en donde dice no pasa o no puedes facturar porque tiene error. Y no puedes facturar porque tiene error. Pero a veces el portal falla, a veces en el uso ellos no tienen, no saben para qué lo vamos a usar. El uso del CFDI o el uso del comprobante, es decir, es gastos en general o es inversiones, ¿no? Porque es un mueble o es un carro o etcétera. Entonces tenemos que clasificarlo perfectamente bien. Si no lo hacemos correctamente, ¿qué nos puede pasar? Bueno, pues la consecuencia es que el SAT rechazó deducciones por más de 1.200.000. Es decir, esta empresa consultora le facturó a otras empresas y esas empresas a las que les facturó, o sea, sus clientes, no pudieron deducir esta cifra. En total, 1.200.000 pesos, que fue lo que pagaron de consultoría. ¿Por qué? Porque estaban mal los comprobantes fiscales. Además, recibió una multa de 150.000 pesos por comprobantes mal emitidos. Entonces, le cuesta tanto a tus clientes, a ti te cuesta también por hacerlo incorrectamente y además es una pérdida de clientes. Ahora, el costo es de más de 1.350.000 pesos entre impuestos no deducibles y sanciones. ¿Cuál es la lección? Ah, bueno, que un comprobante fiscal digital mal emitido puede costar más que toda la contabilidad del año. Fíjense, uno. Entonces, muy importante que pongamos atención también en ello. Si ya me di de alta, ya voy a emitir facturas electrónicas, debo de fijarme muy bien en todos los datos, en todos los registros. Por eso, a veces nos molestamos, pero luego muchos negocios nos dicen, para poderte hacer tu factura, quiero que me mandes tu constancia de situación fiscal. Ese es un documento que se puede obtener de la página del SAT y es gratuito. Y luego dicen no mayor a un mes, o sea, actualizado. ¿Por qué nos dicen eso? Porque ahí en la constancia de situación fiscal viene el nombre completo, el domicilio, viene el RFC, viene también el régimen fiscal y entonces ya no hay pierde, se está poniendo tal cual como viene en la constancia de situación fiscal. Si a veces lo damos de memoria, nos podemos equivocar. Si te lo sabes perfecto, casi nunca hay errores, pero si no, si dudas, entonces por eso las empresas dicen, para evitarnos fallas, yo te voy a pedir que me mandes tu constancia de situación fiscal. Muchos dicen, es que no es obligatorio, el SAT ya dijo que no era obligatorio. No, es que el SAT no dice que sea obligatorio dar esa constancia. Lo hacen las empresas por protección, para emitir bien para que te emitan bien el comprobante fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está esta situación. Tenemos aquí el CFDI. Ok, perfecto. Ahora, el tercer caso. El empleado sin contrato laboral. Cuando también tenemos alguna empresa, de repente o un emprendimiento, contratamos personas sin mayor documentación. Y esto le pasó a una empresa de marketing que contrató a un diseñador sin darle contrato formal, solo un acuerdo de palabra. Y así lo pusimos entrecomillado. ¿Qué pasó después? Pues después de un año el diseñador fue despedido sin liquidación formal. Es decir, el trabajador lo despidieron y no le dieron una liquidación formal, pues finalmente no había, en teoría, una formalidad porque no había un contrato laboral. ¿Ustedes creen que esto esté correcto? Me refiero, ya sabemos que no está correcto, pero muchas veces pensamos que va a ganar el empresario porque dicen, no le doy contrato, no hay nada que nos vincule, no hay una evidencia que fue mi trabajador. Pero ¿qué creen? Lamentablemente, la ley federal del trabajo le da
prioridad al trabajador, o sea, le da más peso a lo que diga el trabajador que a lo que diga el patrón. Claro que requiere de testigos. Si este diseñador demuestra que estuvo trabajando en la empresa y hay testigos de que él iba a trabajar, que él estuvo ahí, ¿verdad? Que le pagaban, etcétera, etcétera, entonces él tiene todas las de ganar en una demanda laboral. Así que, ¿cuál fue la consecuencia? El empleado demandó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. La empresa no tenía contrato para acreditar condiciones, o sea, no había un contrato donde decía empezó tal fecha, terminó tal fecha, o se despidió porque faltó a esta cláusula, etcétera, etcétera. Entonces se queda desprotegida la empresa. Más que el empleado es la empresa, ¿eh? Cuando no hay contrato. Y se presume que cuando no hay un contrato laboral por escrito, se presume que ya tiene la planta. ¿Qué significa? Que es un contrato por tiempo indefinido. Entonces tiene todos los derechos que pudiera haber generado durante ese tiempo. Ahora, ¿cuál fue el costo? Un pago retroactivo de prestaciones, de liquidación e indemnización por 280,000 pesos, además de un abogado laboral por 60,000 pesos. Entonces son errores que cuestan. ¿Cuál es la lección que debemos aprender? Un contrato de trabajo bien hecho cuesta poco. Un juicio laboral cuesta mucho. De hecho, hasta los abogados dicen, más vale un buen acuerdo que un mal acuerdo que un buen juicio, porque en los juicios se alargan, es mucho dinero, etcétera, y el acuerdo es el arreglo con el trabajador. Pero lo ideal es que tengas tu contrato de servicios, de prestación de servicios, ¿verdad? Subordinados para un colaborador, si es que tú eres el del emprendimiento, o si tú eres el que estás trabajando, o eres la que estás trabajando, pues también que tengas tu contrato laboral bien hecho. Ahora bien, aquí estamos hablando de una persona que recibe prestaciones o debió recibir prestaciones, ¿verdad? Seguro social, Infonavit, etcétera. Pero ¿qué tal si se contrató a alguien por servicios profesionales independientes? Por ejemplo, a un contador, que ustedes digan, voy a emprender y ya me voy a dar de alta, etcétera, y necesito un contador. Pero el contador no va a ser mi empleado porque no tengo para pagarle tanto dinero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a pagar por honorarios. El contador tiene que darte tu comprobante fiscal digital, exactamente una factura electrónica o un recibo electrónico en donde diga que él te está proporcionando servicios contables, ¿no? Servicios contables del mes tal. Entonces tú con eso lo puedes hacer deducible, pero además es importante es un error muy frecuente que casi nadie hace, elaborar un contrato de servicios profesionales independiente en donde se determine exactamente a qué se obliga él, el contador o la contadora, y a qué te obligas tú como empresario o empresaria. Ahí van a venir derechos, responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes. El monto lo que se va a estar pagando, la iguala mensual. Y además debe venir una cláusula en donde diga que la relación no es laboral, que es una relación de trabajo independiente. ¿Qué significa? Que tú ahí con ese contrato no tienes responsabilidad de darle seguro social, Infonavit, etcétera, etcétera. Porque si no, ¿qué tal si es muy mala onda el contador y el rato dice que era tu empleado, etcétera, etcétera? Y surge lo mismo que está pasando aquí. Y en realidad no era tu empleado. A lo mejor era una persona, un despacho externo, pero nunca te dio un contrato. Ese es por un lado. O nunca le exigiste un contrato, porque a veces los contadores no lo dan, o los abogados, o los asesores, ¿no? No lo entregan, y entonces ahí hay un conflicto. Es importante que tú exijas un contrato de servicios ya de independientes, ¿verdad? Profesionales independientes. Y además te voy a decir algo con el contador. Si tú le pides un contrato de servicios profesionales independientes y el recibo de tu pago por los honorarios que está percibiendo, ¿verdad? Que tú le estás pagando a él, los honorarios por asesorarte, eh, se convierte en corresponsable. Se convierte él en corresponsable de la contabilidad y de lo fiscal. Es decir, si llega un problema del SAT para tu negocio y tú dices, pues es que a mí me ayudó el contador, yo no sé, yo por eso lo contraté. Entonces el SAT dice, a ver, enséñame que él te asesoró. Entonces tú le muestras tu contrato y tú le muestras el recibo electrónico fiscal, no cualquier recibito, tiene que ser con todos los requisitos fiscales donde estás demostrando que está ahí un contrato, que le estás pagando porque te asesore.
Entonces el SAT dice, bueno, tú eres responsable de tu empresa, véngase para acá, pero también tu contador. Entonces lo haces corresponsable. Tú siempre vas a ser responsable porque eres el dueño, pero tu contador, si tú te proteges así, también va a ser responsable. Por eso se llama corresponsable. Y entonces, si firman ese contrato, imagínate, el contador tiene que andar derechito y hacer las cosas muy bien, bien asesorándote perfectamente bien y muy pendiente de todas tus obligaciones fiscales, ¿ok? Y el abogado también, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante esto. Bien, ya vimos el caso de tres empresas diferentes, de tres errores, pero hay más errores. ¿Cuáles son muy comunes? Bueno, ya ahorita vimos algunos, vamos a ver qué nos dice. Un descuido legal puede costarte miles de pesos. Ya vimos algunos, ¿verdad? ¿Qué puede pasarnos? Pues multas fiscales por comprobantes mal emitidos, que sería la consecuencia de nuestra empresa que acabamos de mencionar. Contratos incompletos o mal elaborados. A lo mejor sí hice contrato con el trabajador, pero no está bien elaborado o está incompleto, no está bien requisitado. Otro caso, omisión en obligaciones laborales básicas. Ya tengo el trabajador, pero no le estoy pagando su IMSS, no lo registré en el Seguro Social ni en el Infonavit y no le pagué, no pagué el 3% sobre nóminas. Bueno, aquí en Ciudad de México ya es el 4%, en otros lugares es el 3, otro 3.5, dependiendo de la localidad donde se encuentren. Hay que investigar. Cuando tengo trabajadores, tengo que pagar un impuesto que se llama impuesto sobre nómina. Entonces hay que revisar qué porcentaje es en cada estado dependiendo de dónde se encuentren. La marca no registrada también implica un problema, como lo habíamos visto, y operaciones vulnerables, que aquí es donde les platicaba yo de algunos montos, ¿verdad? Que consideran que dicen, ay, le está pasando tanto dinero y pues, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Por qué? ¿Por qué es tanto? ¿No? Que decimos, es que a la esposa, luego decimos, es una donación, pues es mi esposa, yo le puedo regalar lo que quiera, son mis hijos, les puedo dar lo que yo quiera. Sí, claro que sí, nada más que sí tiene que quedar muy transparente, muy directo de mi cuenta a su cuenta, que se vea muy, muy transparente de dónde obtuve yo el dinero. De mi trabajo. Ok, entonces de tu trabajo y tu trabajo te depositó y de aquí pasó para acá. Entonces no hay delito que perseguir. O sea, está todo declarado porque en tu trabajo quizá te retuvieron impuestos o no porque trabajo de manera independiente y tengo un negocio. Ok, y le estás declarando en ese negocio, entonces ahí se va viendo. Ahorita les voy a platicar algunas cosas, casos reales que en mi vida profesional he vivido, no personalmente, pero sí mis clientes o familiares inclusive, ¿eh? Bien, empecemos con el primero. Multas fiscales por comprobantes mal emitidos. Un CFDI mal emitido puede invalidar tu deducción, ya lo habíamos visto. Muchas empresas emiten facturas con errores en datos fiscales, en el régimen o en el uso del comprobante. También ocurre que se emite facturas duplicadas, incompletas o fuera de tiempo. Eso también hay que tener cuidado. Cuando se equivoca uno en una factura, es necesario cancelarla y hacerla que la sustituye, para que de esa manera no estén duplicadas. Dice ejemplo, una consultora emitió CFDI con uso incorrecto y el SAT rechazó sus deducciones. ¿Por qué uso incorrecto? Porque a lo mejor dijo, lo voy a usar en gastos en general y a lo mejor era la adquisición de un auto, era una factura de un coche o de una computadora. Esos no son gastos en general. La compra de un automóvil o de una computadora o de muebles, eso que llamamos los contadores activos fijos, el SAT lo clasifica como inversiones. Entonces, esas inversiones no son de gastos en general, no me lo gasté, estoy invirtiendo. Entonces, hay que ponerle que son inversiones. Y ahí dice mobiliario y equipo de oficina o equipo de transporte en el uso. Entonces, hay que definir ahí cuál es el uso, ¿ok? O bien es compra de materia prima, no es un gasto en general. Cuando es materia prima, no es un gasto en general, es la compra de la materia prima y hay un código para clasificar para qué estoy comprando. ¿Por qué el SAT me pide que diga qué estoy comprando? ¿Para qué lo quiero? Porque de ahí él hace sus cruces. Dice, María Elena compró mucha papelería, muchísima, compró 100,000 pesos de papelería y yo le pongo gastos en general. Iba a decir, tanto dinero para un negocio tan pequeño. Entonces ahí no,
hay que decir, no, no son gastos en general, es mi mercancía, porque la voy a revender. Entonces ya tiene una lógica, ¿sí me explico? Tiene una gran lógica. Así que, dependiendo del tamaño de la empresa, si es una empresa grande, a lo mejor 100,000 pesos queda chico, pero estoy hablando de un emprendimiento pequeñito y que yo diga, pues gasté muchísimo en papelería, debe haber una congruencia. Y cuando saltan las incongruencias, entonces es donde dice el SAT, a ver, ¿por qué compró esto y para qué lo compró? Y entonces revisan el uso y dicen, no, pues esto estuvo mal. Y por lo tanto no es deducible porque no fue un gasto en general, era mercancía que tú revendes. Así de sencillo, ¿eh? Cosas muy sencillitas en el uso incorrecto pueden ocasionar multas como en este caso de 150,000 más lo que no pudo deducir esta empresa. Entonces, ojo ahí. Ahora, un hack, ¿verdad? Revisar siempre, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Revisa siempre que el RFC, el régimen fiscal, la forma en que te pagaron, porque puede ser de contado, puede ser en parcialidades, ¿no? Inclusive también tarjeta o puede ser en efectivo. Y uso del CFDI sean correctos antes de enviar la factura. Todo debe de ser correcto. Mantén un checklist mensual de facturación, es decir, una lista de verificación. Ve verificando. A ver, nombre, RFC, ya puse el código postal, ya tiene el régimen fiscal correcto. Incluso si observan que en algunas empresas hasta voltean el monitor cuando se está haciendo la factura para decir, para preguntarles, ¿está bien sus datos? Revise sus datos, precisamente para evitar errores. Tip práctico. Una auditoría preventiva cada trimestre reduce riesgos de sanciones. ¿Sí? Haz una revisión cada 3 meses de todos tus comprobantes, ¿verdad? Ya sea tú o pídele a tu contador o a un auxiliar contable, a un auxiliar administrativo que te ayude a revisar que todo esté en orden. Ahora, también quiero hacerles mención de algo que no viene aquí, pero que también es muy importante que lo chequen. En los comprobantes fiscales, son emitidos por empresas que están dadas de alta, ¿verdad? Es muy importante que también chequemos que esas empresas o estas personas o proveedores, ¿verdad? Que nos dan estos comprobantes, no estén en la lista negra. ¿Qué es eso de la lista negra? En la lista negra están empresas que han cometido algunas infracciones, como cuáles. Por ejemplo, una muy sencilla y muy simple que incluso uno como emprendedor o empresario de una pyme o de una pequeña empresa y por desconocimiento puede estar en la lista negra y no porque sea malo, sino simplemente por error. Mi domicilio fiscal, o sea, me fueron a buscar los del SAT en el domicilio que yo di cuando me di de alta y ya no estoy ahí porque me cambié. Si no di aviso del cambio de domicilio, entonces si el SAT se da cuenta, van, me buscan y no me encuentran, me mandan a la lista negra. Es una lista en donde están estos contribuyentes que dicen, ya se dio a la fuga, dónde anda, etcétera. O sea, su domicilio no corresponde o nos engañó. Otros, los que dicen, emiten facturas eh, simulando operaciones. O sea que yo digo, es que yo sí pagué una asesoría, ¿verdad? Y a lo mejor no la pagué, a lo mejor no fue de real. A lo mejor yo conseguí la factura, ¿verdad? Le dije a alguien, véndeme tu factura para yo decir que sí me diste la asesoría y con eso yo bajo impuestos y hago todo esto. Y esta empresa quizá, pues sí me da la factura, pero si se da cuenta el SAT de que es una operación simulada, ¿cómo se puede dar cuenta? Solo con una revisión, ¿verdad? Checando de que si me diste una asesoría, me va a preguntar, ¿y dónde está el contrato de la asesoría? Debe haber un contrato de servicios. Debe de haber, además de la factura, en qué te asesoró, una evidencia, un manual, algún archivo, debe de haber algo, ¿qué te dejó? ¿Sí me explicó? Tenemos que materializar las operaciones, eso así se le llama. Materializar significa que debo de tener el resultado de la negociación que hice con los proveedores. Entonces, eso es bien importante también considerarlo, ¿vale? Por eso lo de las auditorías o las revisiones es importantísimo, eh, pues hacerla para que estemos muy, muy atentos. ¿Dónde podemos revisar la lista negra? En la página del SAT. En la página del SAT, así en el buscador, tú le pones así lista negra del SAT y ahí está abierta al público precisamente para que chequemos si no estamos nosotros, ¿verdad? Que espero que no, y algún proveedor o algún cliente, porque para no comprarles a ellos o no venderles a ellos,
porque te vinculan. Dicen, ah, tú también estás haciendo negocios con estas empresas que tienen estos puntos negros, entonces, o esta situación de anomalías, entonces también te vinculan con ellos, ¿no? Que estás haciendo ese tipo de operaciones. Ya como chisme, a ver si se acuerdan, ¿quién fue el de Julián? No, no fue Julián. Fue alguien que estaba involucrado en un problema porque él cantó en un lugar y le pagaron y eran unos narcos, a donde él cantó, que decía él, yo no tengo la culpa de quiénes eran ellos, no tengo la culpa de quiénes eran las personas o mis clientes, ¿verdad? Yo nomás llegué, canté, me pagaron y me fui. Y dijeron, no, tú tienes que checar a quién le estás vendiendo. Y si no, y si es dinero de procedencia dudosa, no puedes trabajar o no debes trabajarles, porque si tú cobras ese dinero, es dinero mal habido y estás involucrado. También Rafa Márquez, me acuerdo que en esa época también a Rafa Márquez le pasó que mucho tiempo estuvieron sus cuentas, eh, ¿cómo le llaman? Congeladas por esa situación. A él también le sucedió. No me acuerdo qué cantante era, pero le sucedió. Entonces, bueno, ellos manejan muchísimo dinero, pero no por eso. Dice Victoria Ramón Ayala. Ah, pues no, no me acuerdo, la verdad. La verdad, Victoria, yo levantaría falsos porque no estoy segura, pero si tú te acuerdas y crees que fue él, pues adelante. Creo que fue alguien, creo que no fue él, o no sé. A lo mejor también él, ¿verdad? Pero bueno, tengamos mucho cuidado con ello, ¿ok? Contratos completos o mal elaborados. ¿Qué sucede? Usar plantillas descargadas de Internet sin adaptarlas a la realidad de tu negocio. De repente en Internet ahora podemos encontrar muchísima información. Con la inteligencia artificial, bueno, muchísima, muchísima. Pero tengan mucho cuidado que no nada más es utilizarlas tal cual. Necesitamos revisarlas y adaptarlas a lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Con los contratos que elaboramos, ya sea contratos con trabajadores, contratos con el contador, con el abogado, contratos con proveedores, contratos con clientes, o sea, con abogado, con todas estas negociaciones que hacemos donde hay de por medio un contrato y que nosotros tenemos que hacer el contrato. La verdad es que el usar las plantillas descargadas no es que esté mal, lo que está mal es que no las adaptemos o no las revisemos de manera adecuada. Entonces, la recomendación es revísalas, asesórate con un licenciado, con un abogado. Y también es que luego no incluyen cláusulas importantísimas como penalizaciones, cláusulas de confidencialidad. Imagínense que el contador sabe toda tu vida y no tenga en el contrato una cláusula de confidencialidad y que esté divulgando ahí cuánto ganas, cuánto cobras, quiénes son tus clientes, a quién le vendes, cuál es tu proyecto. O sea, no, o un asesor, un consultor. No, pues se tiene que tener esas cláusulas. La jurisdicción, o sea, en caso de que haya una situación, ¿no? De discordia o de pleito, a qué delegación o a qué lugar van a acudir, cuándo es la entrega de los servicios o de los productos. Esas son cláusulas muy importantes. Por ejemplo, una empresa de software firmó contratos incompletos con clientes y uno de ellos incumplió pagos. Sin cláusula penal no pudieron reclamar legalmente. Pues sí, si no les pagan y no dice qué va a pasar si no me pagas, pues entonces ya cómo presionas, ¿no? Entonces, muy importante. ¿Cuál es la recomendación? Siempre personaliza contratos, siempre. Y revisa que incluyan el objeto del contrato, o sea, qué es lo que estás entregando, qué servicios está proporcionando, plazos y formas de pago, penalizaciones por incumplimiento, ya sea de pago o de entrega del servicio si es que tú estás comprando, jurisdicción legal para disputas, ¿ok? Ahora un tip, guardar todas las versiones de tus contratos digitalmente y firmadas electrónicamente para poder demostrar acuerdos. O escanéalos o tenlos guardados por cualquier cosa digitalmente. Y así ya tienes tu respaldo, ¿ok? Y también se los recomiendo con sus actas constitutivas. Bueno, vamos ahorita a pasar a ese tema, en un momento lo vemos. A ver. Omisiones en obligaciones laborales básicas. Me dice aquí, no registrar contratos formales, ¿verdad? ¿Qué sucede? No, no tengo contratos formales, no pago prestaciones mínimas o no cumplo con seguros y seguridad social. Esto puede generar demandas laborales y multas ante la Secretaría del Trabajo. Ejemplo, una empresa de marketing contrató un diseñador sin contrato, ya lo veíamos, tras un despido, el empleado demandó y la empresa pagó 280,000 pesos más honorarios legales. Esto ya lo habíamos platicado. El hack
Contratar con contrato por escrito, aunque sea un empleado temporal. Sí, claro, tú le pones fecha de inicio y de término. Cumplir con seguro social, con Infonavit, con el aguinaldo, con las vacaciones y la prima vacacional. Y el 3% sobre nóminas que aquí no está, pero también es importante. Y un tip práctico es que tengan un procedimiento interno para revisar las obligaciones laborales cada mes. Evita sanciones y juicios. Yo me he encontrado con empresas que tienen contratos, pero no están firmados. O sea, está bien hecho el contrato, pero no tiene la firma ni del trabajador ni del patrón. Entonces, sin firma, pues no es válido. Es importante que tengan todo. Por eso el procedimiento interno es necesario, de qué es lo que debe contener y todo lo que debe de hacerse. Falta de registro de marca. Registrar tu marca cuesta menos que perderla. Fíjense muy bien. Muchos emprendedores usan nombres comerciales sin registrarlos de manera oficial. Piensan que tienen presencia en redes sociales, va a proteger su marca y esto es un gran error. Una pyme de repostería, decíamos Dulce Encanto, tuvo que cambiar nombre y rediseñar branding. Branding es la imagen porque otra persona registró la marca en el INPI. ¿Cuál es el hack? Registrar la marca en el INPI. Aquí esto es básico. Antes de lanzar productos o servicios, revisa periódicamente que ninguna otra empresa registre un nombre similar. Checa que nadie esté copiándote nada. Y tip práctico, el costo de registro, decíamos, es más o menos en 3,000 pesos, que es mucho menor que los costos por perder la marca. Problemas en acuerdos de socios. Si te vas a asociar, hazlo por favor de manera formal. ¿Qué sucede? Muchos emprendedores se asocian de manera verbal y solo uno de los socios se da de alta como persona física. O sea, no dan de alta la SA o la SDR, la sociedad. No se constituyen ante un notario. Por ejemplo, este es un caso real que yo lo atendí precisamente. Una emprendedora se asoció con su mejor amiga de manera verbal, por lo que solo se dio de alta ante el SAT la amiga. Trabajaron muy bien durante 2 años, generando cada vez mayores ingresos e inversiones, hasta que un buen día la amiga se llevó toda la empresa dejando sin nada a su socia. Eso fue muy, muy cercano de una persona muy conocida de mi parte, claro. ¿Cuál es el hack? Constituir la sociedad ante el notario o corredor público para generar el acta constitutiva. Es importantísimo. El tip práctico, cuando constituye la sociedad ante notario te cuesta de 10,000 a 15,000 pesos, dependiendo de con qué notario vayas, pero es mucho menor que los costos por perder toda tu inversión, ¿no? Eso es mucho menor. Ahora, operaciones vulnerables, que eso es lo que los tiene muy inquietos porque veo que me están poniendo que qué montos y que hasta cuánto. Ujú. Dice, ¿hay manera de informar sobre alguien que está manejando mal para la lista negra? De informar sobre alguien que está manejando mal. ¿Cómo, Marta? No entendí. Para la lista negra sí la puedes checar, ¿eh? En la página del SAT. Tú ponle así lista negra SAT y te va a aparecer el link para que puedas checarla. Muy bien. Ignorar las obligaciones en operaciones vulnerables no te exime, al contrario, te expone. En nuestro país, una operación vulnerable es aquella que por su monto o características debe ser reportada a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, esas son sus siglas, en cumplimiento de la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Qué nombre tan más largo? Ley Federal para la Prevención. Aquí está su acrónimo, LFPIORPI, ¿no? Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A ver, entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, las operaciones se clasifican en dos categorías. Se tienen que identificar, es decir, tengo que saber a quién le vendo, como les platicaba, a quién le estoy vendiendo, el cliente o usuario, a qué se dedica, qué hace. Y dependiendo de los montos, umbrales significa hasta qué montos, ¿verdad? Debo de presentar un aviso ante la unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera. Entonces, para considerar una operación vulnerable, varían dependiendo del tipo de actividad y están expresados en UMAS, Unidad de Medida y Actualización, así se llama UMA. Es como una especie de tipo de cambio que es para medir, antes eran salarios mínimos y como el salario mínimo subió muchísimo, ahora la base es UMA. De hecho, así están clasificados algunos créditos. Aquí podemos ver las operaciones, miren, si la actividad es compra-venta de bienes inmuebles, siempre te tienes que identificar y decir a qué te dedicas, etcétera. De hecho, en la solicitud y todo tienes que ponerlo. Los notarios te lo piden, etcétera. Bien inmueble es una casa, un terreno, etcétera. Y el aviso a la unidad de inteligencia financiera
es cuando es igual o mayor el pago de 905,120 en efectivo. Porque si es con transferencia y todo, no tienes ningún problema, pero cuando es en efectivo de esta cantidad o más, tienen que dar aviso. Servicios profesionales, es decir, los abogados, los contadores, ¿verdad? Por ejemplo, siempre tenemos que identificarnos y también tenemos que avisar a esta unidad de inteligencia financiera si hacemos operaciones financieras en nombre de nuestros clientes. Si no, mejor que lo haga el cliente de manera directa para no estar haciendo este movimiento. Otro elemento que aquí nos menciona que se llama activos virtuales. ¿Saben qué es esto de activos virtuales? ¿Alguien sabe? Son los famosas ¿cómo se llaman? Las criptomonedas. Ajá. O sea, las criptomonedas son ejemplos de activos virtuales y también se le llaman también activos digitales o tokens digitales. Aquí siempre hay que tener esta identificación y si excede de 20, si la cantidad es igual o mayor a 23,759,40, hay que avisar a la unidad de inteligencia financiera. Préstamos o créditos siempre te tienes que identificar también, poner en qué te dedicas, etcétera. Y el monto, ¿verdad? Que cuando ya se avisa a esta unidad es de igual o mayor a 363,179,40. En el arrendamiento de bienes inmuebles, que tienes locales, que tienes una casa, que etcétera, la identificación solamente se van a identificar así plenamente de por dónde están los recursos cuando el monto sea de 181,589,70 en efectivo o bien y se va a avisar a la unidad de inteligencia financiera por esta cantidad. ¿Cuáles son las obligaciones principales? Identificar al cliente en operaciones que superen estas cantidades. Presentar avisos a la unidad de inteligencia financiera antes del día 17 del mes siguiente. Mantener registros internos para auditoría y control y respetar restricciones de efectivo en bienes inmuebles. O sea, respetar que no se puede pagar en dinero en efectivo mayor a esta cantidad en bienes inmuebles, vehículos y metales preciosos. Mayor a esta cantidad, 905,000. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Cómo podemos proteger nuestro negocio? Cumpliendo con la ley. Es más que cumplir, es blindar tu negocio. Así que, con una protección fiscal express, con una protección laboral básica, teniendo registros de tu marca, acuerdos entre socios registrados y operaciones vulnerables, cuidando con todos los aspectos que dijimos. La protección fiscal express, bueno, ¿qué necesitas? Una inscripción en el RFC, hacer tus comprobantes fiscales digitales correctos, tener declaraciones a tiempo, ¿verdad? Y revisar las deducciones. Aquí para esto puedes llevar un calendario fiscal en donde vayas anotando cuándo te toca la declaración informativa, cuándo la de pago, cuándo tal, y todo lo que necesites es importante hacer un calendario. Pídeselo a tu contador si no lo tienes o velo armando tú con la página del SAT. ¿Cómo evitar multas y recargos? Presenta tus declaraciones en tiempo y forma, revisa la facturación y los registros contables, usa herramientas digitales del SAT. El SAT ya tiene muchas herramientas digitales para que factures, para que hagas tu recibo de nómina de tus trabajadores, etcétera. Otro segundo punto, consulta frecuentemente la opinión de cumplimiento. En la página del SAT tú puedes revisar esta opinión de cumplimiento si es positiva o negativa. Es decir, que si tu contador está haciendo tus declaraciones, el contador te las hace, ¿verdad? Pero si quieres estar seguro, también puedes entrar tú a la página y pedir la opinión del SAT para estar seguro de que está presentado todo y que si está negativa significa que te falta presentar declaraciones, si está positiva es que vas bien. Entonces, y el inscrito sin obligaciones son, por ejemplo, los recién egresados de las universidades que para sacar su cédula profesional les piden darse de alta, pero todavía no trabajan. Entonces, así sale la opinión, inscrito sin obligaciones, pero pues todavía no tiene obligaciones, todavía no están trabajando, pero ya tienen RFC desde que salen de la escuela, ¿eh? Ahora, trámites obligatorios para los contribuyentes en 2025, fíjense. Las principales disposiciones es que habiliten su buzón tributario, o sea, se inscriben en el RFC y tienen que habilitar su buzón tributario. Es el medio de comunicación con el SAT. Es un correo electrónico especial para que ahí te mande precisamente toda la información que él necesite o requerimientos o avisos, etcétera. Y presentar tu declaración anual, en todo caso que solamente tengas que hacerla anual o mensuales y anual si es necesario, ¿verdad? Según tu régimen.
Por ahí en algún momento dimos una plática de impuestos donde vemos quiénes están obligados a estas declaraciones. La protección laboral básica. Bueno, ten contratos de trabajo formales, ten en cuenta que tienes que pagar las prestaciones de ley, de la ley federal del trabajo, evitar despidos sin procedimiento, o sea, checa bien que todo esté en orden para evitar esas demandas y estas situaciones tan complicadas. Protección intelectual, pues checa el registro de la marca de tu negocio, el registro del nombre comercial. De repente, yo me llamo María Elena, pero mi despacho, soy persona física, no me he asociado, por ejemplo, y mi despacho se llama contabilidad al momento, por decir algo. Ese es mi nombre comercial, pues lo voy a registrar porque si no me lo van a copiar. Aunque María Elena está registrada en el SAT, porque en el SAT cuando eres persona física se registra tu nombre, no el nombre del negocio. Entonces en el INPI es el nombre del negocio. Y si eres sociedad, tu empresa se puede llamar de una manera y tu marca puede ser otro nombre, ¿eh? Como Radiomóvil Dipsa SADCB. ¿Ustedes saben quién es Radiomóvil Dipsa? Es Telcel. La marca es Telcel, pero la empresa se llama Radiomóvil Dipsa SADCB. Entonces, una cosa es la marca, la que queda en el acta constitutiva, digo, el nombre de la empresa, eso queda en el acta constitutiva, y otra cosa es la marca, que es la que se registra en el INPI. El logotipo también lo puedes registrar, tu frase comercial, inclusive hasta sonidos, ¿ok? Hasta sonidos puedes registrar. Dice Paola, ya estoy contestando aquí, ¿cuál es la sociedad que no paga impuestos si no hay ingresos? Caramba, no, pues ninguna. Paola, si no hay utilidades, no se pagan, y si no hay ingresos, no se pagan impuestos, se presentan ceros. Ahora, operaciones vulnerables. ¿Cuáles son las obligaciones principales? Identificar al cliente. ¿Se acuerdan que les decía para que superen el umbral? Hay un formulario, un cuestionario que se publica, incluso está en internet, lo pueden checar, que dice, en esta parte de operaciones vulnerables, sí pongan en internet también, que dice, ¿quién es tu cliente? Y viene lo que debes de preguntarles, nombre, a qué se dedica, de dónde tiene los ingresos, en fin, o sea, viene para que te protejas siempre y cuando superen el umbral. Si vendes poco, o sea, si la venta es menor a esas cantidades que vimos, no hay problema. Presenta los avisos a la unidad de inteligencia financiera antes del 7 de cada mes si superan ese umbral. Mantén registros internos para auditoría y control y respeta restricciones de efectivo en bienes inmuebles, vehículos y metales preciosos. Acuérdense, registro ante el SAT es una recomendación importante. Quienes realicen actividades vulnerables deben estar registrados en el RFC. Identificación del cliente, lo que decíamos, presentación de avisos y que el uso de efectivo no superen el umbral. Ahora, para consultar los umbrales específicos por cada actividad, porque yo les puse un cuadrito de lo más general, pueden visitar en la página del SAT aquí, sppld.sat.gov.mx, y ahí pueden consultar los umbrales específicos en este tipo de operaciones. Ahora les vamos a proporcionar este checklist de hacks legales. Lo que no se revisa se paga en multas. Entonces, nos dice aquí, la parte fiscal. ¿Se encuentra actualizada mi constancia de situación fiscal? Si es así, lo cumplo, palomita. Si no, hay que revisar. Gestiono la opinión de cumplimiento del SAT, IMSS e Infonavit. ¿Se acuerdan que les dije que emitir opinión de cumplimiento? Yo les hablé de la del SAT, pero también en el Seguro Social, si tú tienes trabajadores y en el Infonavit y estás registrado y tienes a tus trabajadores registrados, también puedes checar la opinión de cumplimiento de que se haya pagado todo lo del IMSS e Infonavit y no debas nada. Todos mis comprobantes fiscales digitales están bien emitidos y con datos correctos. Estoy presentando declaraciones mensuales, anuales y en tiempo. Mis deducciones cumplen con los requisitos fiscales. Llevo una sola contabilidad. Ojo, de repente llevamos otra, la contabilidad del SAT y la contabilidad real. Eso es un delito y amerita cárcel. O sea, al decir delito, lo tipifican o lo castigan con cárcel, ¿no? Entonces, con privación de la libertad. Entonces, mucho cuidado aquí. Todos mis empleados tienen contrato firmado y actualizado. Estoy cumpliendo con prestaciones de ley, aguinaldo, vacaciones, seguro, etcétera. Tengo procedimientos, claro, para despidos y renuncias. Eso es en lo fiscal y laboral, pero aquí tenemos otro, miren. Mi marca está registrada en el INPI. Tengo asegurados mis nombres comerciales, avisos y dominio web. Socios de estructura legal. ¿Existe un acuerdo de socios o acta constitutiva actualizada?
Tengo cláusulas de entrada y salida y distribución de utilidades, o sea, cómo van a repartir las ganancias, los dividendos, cuándo puede entrar un socio, cuándo no. ¿Tienen cláusulas? Eso es importante. Y en los contratos, mis contratos con clientes y proveedores incluyen cláusulas de confidencialidad, penalizaciones. Reviso antecedentes de quién es mi cliente, quién es mi proveedor, ya sean de bienes y o servicios para checar operaciones consideradas vulnerables. Evito usar plantillas genéricas descargadas de internet sin adaptarlas o actualizarlas. Entonces, miren, pues esto se los damos. ¿Qué beneficios me da todo esto? Pues si tú blindas tu negocio y proteges todo esto, vas a poder ingresar a financiamientos de manera más sencilla, vas a aumentar tus ventas por emitir facturas a tus clientes, vas a participar en licitaciones o negocios más grandes, vas a ingresar a programas de apoyo gubernamentales porque estás bien en todo, vas a evitar sanciones y problemas legales y costos económicos. Así que, pues espero que les haya gustado. A ver, déjenme ver si los pude ayudar en algo.